Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de amor. A veces, las palabras más importantes son las que nunca se escucharon. Y el amor más profundo, el que se guardó en silencio. Esta es la historia de Andrea y Armando. Y de las cartas, que nunca llegaron. Andrea era de esas personas que escribían cuando sentían demasiado. Y cuando conoció a Armando, sintió todo. Lo conoció una tarde lluviosa, en la biblioteca del barrio. Él buscaba un libro viejo de poesía. Ella lo ayudó a encontrarlo. Y sin saber cómo, esa pequeña conversación se convirtió en una rutina. Se veían ahí cada semana, entre libros, café y miradas que decían más que las palabras. Pero nunca se dijeron lo que sentían. Había algo puro en su conexión, tan honesto, que daba miedo romperlo. Cuando Armando recibió una beca para estudiar en otro país, lo primero que hizo fue buscarla. ¿Le temblaban las manos? Quería decirle que no podía irse sin saber si había algo más entre ellos. Pero cuando llegó a la biblioteca, Sofía no estaba. Y no volvió. Lo que Armando no sabía es que esa misma mañana, Ana había escrito una carta. Una carta donde por fin decía todo lo que sentía. Le habló de sus nervios cada vez que él sonreía. De cómo su semana cambiaba solo con verlo. Le escribió que lo amaba. Aunque nunca se lo había dicho. Y le dejó esa carta a la encargada de la biblioteca, pidiéndole que se la entregara si volvía. Pero la carta nunca llegó. Armando se fue. Con el corazón lleno de dudas. Pensando que quizás, solo fue una ilusión de su parte. Pasaron los años. Ambos vivieron otras historias. Se equivocaron. Sanaron. Pero ninguno olvidó. Ana siguió escribiendo. Nunca más vio a Armando. Pero escribió muchas cartas. Algunas las quemó. Otras las guardó en una caja de madera. Eran cartas para él. Para ese amor que nunca fue. O que tal vez, sí fue, pero en silencio. Un día, mucho tiempo después, Armando volvió a la ciudad. Por nostalgia. O por intuición. Pasó por la vieja biblioteca, que ahora era una pequeña cafetería con estantes de libros antiguos. Entró. Y entre mesas y aroma a café, vio a una mujer. Que leía, con el mismo gesto sereno de antes. Era Ana. Al principio dudó. Luego se acercó. Y ella levantó la vista. Y sonrió. Esa sonrisa no había cambiado. Se sentaron a hablar. Como si el tiempo no hubiera pasado. Armando le confesó que aún se preguntaba qué hubiera pasado si se hubieran atrevido. Y Ana solo sonrió, y dijo. Tal vez era cuestión de tiempo, o de una carta que nunca llegó. Al día siguiente, ella le entregó la caja de madera. Con todas las cartas. Armando las leyó una por una. Cada palabra, cada sentimiento que había esperado escuchar por años. Y entonces lo supo. El amor verdadero no se pierde. Puede dormirse. Esconderse entre páginas y cartas. Pero cuando es real, siempre encuentra el camino de vuelta. Si alguna vez sentiste que tu historia terminó antes de empezar, tal vez solo está esperando el momento adecuado para escribirse. Porque a veces, el amor más grande llega después de las cartas que nunca llegaron. Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.